Toda tu vida ha sido una mentira. ¿Y si el hombre al que llamas padre nunca hubiera sido realmente tu padre? ¿Y si la persona que amas pudiera ser tu medio hermano? Elena lo tenía todo: poder, dinero y un amor prohibido. Pero cuando un hombre misterioso aparece afirmando que su familia construyó un imperio sobre sangre y traición, su vida se convierte en un juego mortal de secretos y peligro. Ahora, ella y Matías deben descubrir la verdad antes de que los silencien para siempre. Bienvenido a las sombras de mi pasado, una historia llena de misterio, traición y giros inesperados. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal. Eso nos motiva a seguir trayendo narrativas emocionantes para ti. Elena se encontraba en el centro de su propio imperio, un mundo construido con esfuerzo y determinación, o al menos eso era lo que siempre había creído. Desde su oficina en el piso más alto del rascacielos que llevaba su apellido, observaba la ciudad como si fuera suya. Cada calle, cada luz reflejada en el vidrio era un recordatorio de su éxito. Sin embargo, ese día, algo en el aire pesaba más de lo normal. Un silencio incómodo en su pecho, una punzada de incertidumbre que no había sentido en años. Entonces, su secretaria entró sin previo aviso, los labios apretados, la mirada evitando la suya. «Señora Elena, hay alguien aquí para verla. No tiene cita, pero insiste en que es un asunto urgente». Elena arqueó una ceja, acostumbrada a rechazar visitas inesperadas. Sin embargo, algo en la expresión de su secretaria la hizo dudar. «¿Quién es?» «Dice que es su padre». Las palabras cayeron como un golpe seco, sin previo aviso, como una tormenta que se desata en un cielo despejado. Por un momento, Elena pensó que había escuchado mal. Su padre estaba muerto. Había muerto cuando ella era apenas una niña. Pero allí estaba esa afirmación, cruda e imposible de ignorar. Se levantó con lentitud, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Déjalo pasar», dijo, su voz firme, pero su interior temblaba. Cuando el hombre entró, Elena sintió que el tiempo se detenía. No era un impostor cualquiera. Había algo en su mirada que la inquietaba, una familiaridad que no podía explicar, sus ojos oscuros, profundos, llenos de historias que aún no habían sido contadas, su porte, elegante pero desgastado por los años. «No tienes idea de cuántos años he esperado este momento», dijo el hombre, con una voz grave que retumbó en las paredes de la oficina. «Usted no es mi padre», respondió Elena con frialdad. El hombre esbozó una sonrisa melancólica, sacó un sobre del bolsillo y lo dejó sobre su escritorio. «Quizás deberías leer esto antes de decirlo con tanta seguridad». Elena bajó la mirada al sobre. Su nombre escrito con una caligrafía que no reconocía, pero que parecía haber sido trazada con cuidado. Su corazón latía con fuerza. No debía creer en un extraño, pero algo dentro de ella le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Elena sostuvo el sobre entre sus dedos sin abrirlo, como si el simple acto de hacerlo pudiera cambiar su realidad. El hombre que decía ser su padre permanecía de pie frente a ella, con la paciencia de quien ha esperado demasiado tiempo. La lluvia golpeaba los ventanales de la oficina, como si el mundo supiera que algo estaba a punto de romperse. «¿Qué espera que haga con esto?», preguntó ella, su voz afilada como una cuchilla. «Que leas la verdad», respondió él, con una calma que la exasperó. Elena desgarró el sobre con un movimiento brusco y extrajo las hojas dentro. Sus ojos recorrieron las palabras, cada línea se incrustaba en su mente como un golpe certero. Era un testimonio detallado, fechas, nombres, documentos que hablaban de una historia distinta a la que siempre había creído. La fortuna de su familia, la empresa que llevaba su apellido, todo construido sobre una mentira. Su supuesto padre no era el hombre honorable que siempre le habían pintado. No era el arquitecto de su éxito,
sino el ladrón de una vida que no le pertenecía. Se apoyó en el escritorio, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. No puede ser cierto. Lo es, afirmó el hombre. Y por eso estás en peligro. Elena levantó la mirada, encontrando en esos ojos una verdad más aterradora que las palabras en el papel. ¿En peligro? No eres la única que ha vivido en una mentira. Hay personas que harían cualquier cosa para que esta verdad nunca salga a la luz. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Hasta ese momento, su mundo era sólido, inquebrantable, pero en cuestión de minutos, su pasado había sido arrancado de sus manos, convertido en algo oscuro y lleno de sombras. El sonido de su teléfono interrumpió el silencio tenso. Miró la pantalla. Matías. Dudó antes de contestar. Él era su refugio, la única constante en su vida. Pero ahora, en medio de esa tormenta de secretos, ni siquiera estaba segura de quién era ella misma. «Elena, ¿estás bien?», preguntó Matías, su voz cálida pero teñida de preocupación. Ella cerró los ojos por un segundo. «No lo sé». El silencio se extendió entre ellos. «Voy para allá», dijo él sin dudar. Cuando Elena colgó, volvió a mirar al hombre frente a ella. «Si todo esto es cierto, quiero pruebas». Él asintió. «Te las daré, pero debes estar lista para enfrentarlas». Elena no estaba lista, pero ya no había vuelta atrás. Elena se obligó a respirar profundamente mientras el silencio oprimía la habitación. Su mundo, una vez sólido como el mármol de su oficina, se desmoronaba ante sus ojos. Miró de nuevo al hombre que decía ser su padre. Su porte era imponente, pero no en un sentido físico. Había en él una presencia, una certeza inquebrantable que la aterraba más que cualquier amenaza. «¿Quién más sabe esto?», preguntó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Las personas equivocadas», respondió él. «Y si descubren que ya lo sabes, irán tras de ti». Elena sintió una punzada de náusea. No se trataba solo de descubrir que su vida era una mentira. Ahora, aparentemente, su propia existencia era una amenaza para alguien. El sonido del ascensor interrumpió sus pensamientos. Se giró justo cuando Matías entraba en la oficina con el ceño fruncido, sus ojos oscuros escaneando la escena con inquietud. Su sola presencia la tranquilizaba, pero al mismo tiempo hacía que todo fuera aún más complicado. «¿Qué está pasando?», preguntó Matías, acercándose a ella sin apartar la mirada del hombre desconocido. Elena dudó. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo se le decía al hombre que amaba que quizás su vida entera había sido un fraude? ¿Cómo se enfrentaba a la posibilidad de que el amor que compartían podría ser prohibido? «Matías», comenzó, pero su voz se quebró. «¿Quién es él?», preguntó Matías con un tono más duro. El hombre se volvió hacia él con una sonrisa irónica. «Tú también deberías escuchar esto, muchacho». Matías cruzó los brazos, su mandíbula tensa. «No tengo tiempo para juegos». Elena sintió una presión insoportable en el pecho. No podía seguir conteniéndolo. «Este hombre dice ser mi verdadero padre», soltó finalmente, observando la reacción de Matías. La incredulidad cruzó su rostro, seguida de confusión y algo más. Un destello de miedo. «Eso no tiene sentido», dijo él, negando con la cabeza. «No lo tenía para mí tampoco, pero los documentos dicen otra cosa». Matías miró los papeles sobre el escritorio. Su respiración se volvió irregular mientras los leía. Cada palabra parecía golpearlo como un puñetazo. «Si esto es cierto», murmuró alzando la mirada hacia Elena. «¿Qué significa para nosotros?». Elena sintió un nudo en la garganta. «No lo sé». El silencio entre ellos se volvió insoportable. «Si lo que dices es verdad». Matías miró al hombre con ojos afilados.
¿Qué quieres de Elena? El supuesto padre de Elena exhaló con pesadez. ¡Que sobreviva! Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿A qué te refieres? El hombre miró su reloj y luego la ventana, como si esperara algo. No tienes idea de lo que has heredado, Elena. Hay personas que han construido sus vidas sobre esta mentira y no dejarán que la verdad salga a la luz. Elena sintió el pánico arremolinarse en su pecho, pero se obligó a mantener la compostura. ¿Quiénes son? El hombre la miró con gravedad. Las mismas personas que mataron a tu padre. Elena sintió como si el aire se escapara de la habitación. Matías se acercó a ella, su mano buscando la suya de manera instintiva. Esto no puede ser cierto, murmuró él, pero su tono delataba que ya empezaba a dudar. Elena cerró los ojos por un momento. No sabía en quién confiar. No sabía si debía seguir escarbando en ese pasado que amenazaba con devorarla. Pero sí sabía una cosa. El hombre que amaba ahora podría ser su medio hermano. Y ese pensamiento la estaba destruyendo. La noche había caído sobre la ciudad, envolviendo los rascacielos en sombras irregulares. Desde el ventanal de su penthouse, Elena observaba las luces titilantes en la distancia, pero su mente estaba lejos, atrapada en el torbellino de secretos que habían estallado en su vida en cuestión de horas. Matías estaba en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en un punto invisible. Desde que dejaron la oficina, apenas habían hablado. El silencio entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas, de miedos y sospechas que ninguno se atrevía a pronunciar. «Dime que esto es una locura», susurró finalmente Matías, su voz quebrada por la incertidumbre. «Dime que nada de esto es real». Elena cerró los ojos. Hubiera dado cualquier cosa por poder decirle eso. Pero los documentos, las pruebas, la presencia del hombre que aseguraba ser su verdadero padre, todo apuntaba a que su vida entera había sido una construcción frágil a punto de derrumbarse. «No puedo», susurró ella. Matías soltó una risa amarga y se puso de pie de golpe, caminando hasta la barra del departamento. Sirvió whisky en un vaso y lo bebió de un trago. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», dijo sin girarse. Elena tragó en seco. «Significa que todo lo que creíamos saber sobre nuestras familias es una mentira». Matías se giró, su mirada oscura perforándola. «Significa que nosotros...» Su voz se apagó, como si pronunciar esas palabras fuera demasiado para él. Elena sintió un nudo en el estómago. No quería pensar en eso. No podía. De repente, un estruendo sacudió el departamento. Un sonido seco, metálico, seguido del inconfundible estallido de vidrios rompiéndose. Elena reaccionó instintivamente, agachándose detrás del sofá. Matías corrió hacia ella, tirándola al suelo mientras otro impacto sacudía la pared detrás de ellos. «¡Disparos!», susurró él entre dientes, su cuerpo cubriendo el de ella. Elena sintió su corazón golpear contra su pecho con tanta fuerza que pensó que se le saldría. «¿Quién? ¡No te muevas!», le ordenó Matías. Elena apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Un segundo antes, estaban lidiando con verdades dolorosas y al siguiente, alguien intentaba matarlos. Matías se deslizó hasta una mesa, agarró un arma de uno de los cajones y se colocó en posición. «¿Desde cuándo tienes un arma?», susurró Elena, su voz temblorosa. «No es momento para preguntas». Elena sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Otro disparo atravesó la ventana y se clavó en la pared a centímetros de donde estaban. «Tenemos que salir de aquí», dijo Matías. Él la tomó de la mano y la arrastró hacia la salida de emergencia. Los pasos resonaban en el pasillo cuando llegaron a la escalera de incendios. El frío de la noche golpeó sus rostros cuando salieron al balcón. «Baja primero», dijo Matías, vigilando la puerta.
Elena trepó la escalera con manos temblorosas, sintiendo el metal helado bajo sus dedos. Matías la siguió de cerca. Apenas tocaron el suelo, una camioneta negra apareció en la calle. Las puertas se abrieron y dos hombres vestidos de negro salieron armados. ¡Corre!, gritó Matías. Elena no dudó. Corrió con todas sus fuerzas, sus tacones resonando contra el pavimento. Matías iba detrás de ella, su respiración entrecortada. Elena giró en una esquina y se deslizó dentro de un callejón oscuro. Matías la siguió y ambos se pegaron contra la pared, sus corazones desbocados. Los pasos de los hombres se escuchaban a la distancia. Elena cerró los ojos, tratando de no respirar demasiado fuerte. Todo su cuerpo temblaba. Matías apretó su mano con fuerza. «Esto no es una coincidencia», susurró él. «No quieren que sepamos la verdad». Elena lo miró a los ojos. «Entonces tenemos que descubrirla antes de que nos maten». La respiración de Elena era un eco ahogado en la oscuridad del callejón. Su espalda presionada contra el muro de concreto le transmitía el frío de la noche, pero no era suficiente para apaciguar el fuego de la adrenalina que le recorría el cuerpo. Matías estaba a su lado, sus ojos oscuros fijos en la boca del callejón, donde los hombres armados seguían buscando. «No podemos quedarnos aquí», susurró él. Elena asintió con la cabeza, aunque sus piernas apenas le respondían. No había tenido tiempo de procesar nada. Su identidad, su historia, la amenaza que ahora colgaba sobre su cabeza como una daga. Todo en su vida había cambiado en cuestión de horas, y no tenía otra opción más que seguir adelante. Matías miró el reloj. «Vamos». Él la tomó de la mano y la guió por una salida trasera del callejón. Emergieron en una calle desierta, con luces parpadeantes y el sonido lejano de sirenas en la distancia. «¿A dónde vamos?», preguntó Elena. «A buscar respuestas», respondió Matías. La casa estaba en las afueras de la ciudad, oculta entre árboles y una cerca de hierro que había visto mejores días. Desde la carretera parecía abandonada, pero Matías no dudó al detener el auto y bajar con rapidez. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Elena sintiendo el peso de la incertidumbre. Matías no respondió de inmediato. Tocó la puerta 2 veces y luego una tercera vez, en un patrón extraño. Pasaron varios segundos antes de que se escucharan pasos al otro lado. La puerta se entreabrió y apareció un hombre de unos 50 años, con barba descuidada y una mirada que alternaba entre cansancio y alerta. «No esperaba verte tan pronto», dijo el hombre con la voz rasposa. «Necesitamos tu ayuda, Adrián», dijo Matías con urgencia. Adrián los dejó pasar, cerrando la puerta con doble seguro. Elena sintió un escalofrío al entrar. La casa olía a papel viejo, café y algo metálico que no supo identificar. «¿Qué está pasando?», preguntó Adrián cruzando los brazos. Matías miró a Elena antes de responder. «Intentaron matarnos esta noche». Adrián frunció el ceño y se giró hacia Elena. «Así que ya sabes la verdad». Elena sintió un nudo en el estómago. Una parte de ella. Adrián suspiró y caminó hacia una mesa llena de papeles y fotografías. «La verdad completa es más oscura de lo que imaginas». Elena avanzó hasta la mesa y tomó una de las fotografías. Era una imagen en blanco y negro de 2 hombres dándose la mano en un despacho elegante. Uno de ellos era su supuesto padre biológico, el otro, su estómago se revolvió. «Este hombre», su voz se quebró, «es el padre de Matías». Matías se acercó a ella y miró la foto con los ojos muy abiertos. «No puede ser». Adriana asintió. «No solo eran socios, eran cómplices». Elena sintió que le faltaba el aire. «¿Cómplices de qué?». Adrián la miró con gravedad. «De una traición que costó vidas». El silencio cayó sobre la habitación como una losa de piedra. Elena dejó la fotografía en la mesa con manos temblorosas. «Dime todo», exigió.
Adrián exhaló con pesadez y señaló un viejo archivador. Es mejor que lo leas por ti misma. Elena se acercó al mueble y abrió el primer cajón. Dentro, cientos de documentos amarillentos esperaban ser descubiertos. Pero algo dentro de ella le decía que cuanto más escarbaba en el pasado, más peligro corría su futuro. Matías apoyó una mano en su espalda, su toque cálido en contraste con el frío que sentía por dentro. No importa lo que encontremos, susurró. Estoy contigo. Elena no estaba segura de que eso fuera suficiente, porque si las sombras del pasado eran lo que ella imaginaba, pronto ni siquiera el amor podría salvarlos. Elena sentía el peso de los documentos en sus manos, como si sostuviera su propio destino. Las hojas amarillentas crujían al pasar sus dedos sobre ellas, revelando nombres, fechas y transacciones que, hasta esa noche, habían permanecido enterradas en el silencio. Su mirada se fijó en un nombre que la hizo contener la respiración. No puede ser, susurró, su voz apenas un eco en la habitación. Matías se inclinó sobre su hombro y leyó la misma línea. Su mandíbula se tensó y cuando su mirada se encontró con la de Elena, ambos supieron que habían cruzado un punto sin retorno. Mi padre, Matías tragó saliva. Era parte de todo esto. Adrián asintió desde el otro lado de la mesa, su expresión sombría. No solo era parte, fue él quien ejecutó la traición final. Elena sintió que la habitación giraba a su alrededor. Durante toda su vida, había creído que su familia había construido su fortuna con esfuerzo y visión. Ahora descubría que todo se había cimentado sobre una red de mentiras y sangre. Explícalo, exigió con la voz firme, aunque por dentro se sentía a punto de desmoronarse. Adrián se apoyó en la mesa y tomó un viejo expediente. Hace 30 años, tu padre biológico y el padre de Matías eran socios. Crearon un imperio juntos, pero en algún punto, la codicia se interpuso. Matías cerró los ojos por un momento, como si intentara procesarlo. ¿Qué hicieron? Adrián soltó un suspiro y deslizó un recorte de periódico sobre la mesa. ¿Recuerdan el incendio en la fábrica de textiles en 1993? Elena asintió lentamente. Había escuchado sobre eso, un accidente trágico que había cobrado varias vidas. No fue un accidente, continuó Adrián. Fue un encubrimiento. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Estás diciendo que tu padre biológico descubrió que su socio estaba desviando dinero y quería confrontarlo? Pero antes de que pudiera hacerlo, el incendio ocurrió, y con él desaparecieron los documentos que lo probaban. Matías golpeó la mesa con el puño, su respiración agitada. No, no puede ser. Elena tomó la mano de Matías instintivamente, buscando en su calor un ancla en medio del caos. Si esto es cierto, entonces mi padre no solo robó su parte del imperio, también robó mi vida. Adrián asintió con solemnidad. Y hay más. Elena no estaba segura de querer escuchar más, pero no podía detenerse ahora. ¿Qué más? Adrián sacó una carpeta con sellos oficiales y la abrió lentamente. La verdad sobre quién eres. Elena se inclinó hacia adelante mientras Adrián le mostraba un acta de nacimiento. Su propio nombre estaba allí, pero los nombres de sus padres. Un nudo de hielo se formó en su estómago. Esto no es posible. Adrián la miró con seriedad. Tu madre no es quien crees que es. Elena sintió que el mundo a su alrededor se hacía trizas. Durante toda su vida, había amado y respetado a la mujer que la había criado. Pero ahora, con solo un papel, esa imagen se tambaleaba. Entonces, ¿quién soy? Matías la miró, pero por primera vez no tenía respuestas. Elena se cubrió el rostro con las manos, tratando de calmar el torbellino en su interior. Esto cambia todo.
Adrián se cruzó de brazos. No solo tu pasado, también tu futuro. Elena levantó la mirada, sus ojos llenos de determinación. Si alguien mató a mi verdadero padre por esto... Matías se acercó y terminó la frase por ella. Nosotros podríamos ser los siguientes. El silencio cayó sobre la habitación. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, pero para Elena y Matías, el pasado acababa de alcanzarlos. Y las sombras que habían estado ocultas por tanto tiempo, finalmente los habían encontrado. Elena sentía el latido de su corazón retumbar en sus oídos mientras las palabras de Adrián aún flotaban en el aire. Todo lo que creía ser se desmoronaba, convirtiéndose en una maraña de verdades ocultas, traiciones y secretos que nunca deberían haber salido a la luz. Su madre no era su madre, su padre nunca había sido el hombre honorable que imaginaba. Y ahora, lo peor de todo. No tenía idea de quién era realmente. Matías, aún procesando su propia pesadilla, no se apartó de su lado. Su presencia era lo único que le quedaba de sólido en ese momento, pero incluso esa certeza estaba a punto de tambalearse. Adrián los observó con una mezcla de compasión y urgencia. Ya no pueden quedarse aquí. Si han intentado matarlos una vez, lo volverán a intentar. ¿Quiénes son ellos exactamente?, preguntó Matías, su voz cargada de furia contenida. Adrián se cruzó de brazos. Los socios de tu padre. Hombres poderosos con nombres que nunca aparecen en los periódicos, pero que controlan más de lo que cualquiera se atreve a imaginar. Para ellos, la verdad es un arma peligrosa. Y ustedes ahora la poseen. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Huir? No es huida, corrigió Adrián. Es estrategia. Necesitan tiempo para descubrir la verdad completa, para encontrar pruebas, porque si no lo hacen, ellos se encargarán de enterrar esta historia, y a ustedes con ella. Elena miró a Matías. Tenemos que salir de aquí. Él asintió. No había otra opción. La carretera se extendía como una serpiente de asfalto bajo la oscuridad de la noche. Matías conducía en silencio, su mandíbula apretada, su mirada fija en el camino. Elena, a su lado, sostenía los documentos con fuerza, como si fueran su última conexión con la realidad. ¿En qué piensas?, preguntó ella en un murmullo. Matías tardó en responder. ¿En lo que esto significa para nosotros? Elena sintió un nudo en la garganta. Todavía no sabemos si somos... No podía terminar la frase. Era demasiado doloroso. Matías soltó un suspiro tembloroso. No quiero pensar en eso ahora. Elena cerró los ojos por un momento, dejando que el peso de la incertidumbre la envolviera. Pero el peligro no les daba tregua. En la distancia, dos luces aparecieron en el espejo retrovisor, un auto negro que aceleraba a toda velocidad detrás de ellos. Matías maldijo en voz baja. Nos encontraron. Elena giró la cabeza, justo cuando el primer disparo destrozó el vidrio trasero del auto. ¡Maldición! Matías giró el volante con fuerza evitando otro disparo. ¡Aguanta, Elena! Las ruedas chirriaron cuando el auto se desvió hacia un camino secundario. La persecución era frenética. Elena sintió la adrenalina bombear por su cuerpo, mientras los disparos seguían cada vez más cerca. Matías hizo una maniobra brusca, entrando en un camino de tierra. La polvareda levantada les dio unos segundos de ventaja. Hay una cabaña abandonada cerca, dijo Matías. Podemos escondernos ahí. Elena asintió, aferrándose al asiento mientras el auto se sacudía en el terreno irregular. Detrás de ellos, el auto negro se acercaba. Elena tomó el arma de la guantera. ¿Sabes usarla?, preguntó Matías. Ella tragó saliva. Lo suficiente.
El auto frenó de golpe al llegar a la cabaña. Ambos salieron corriendo, cubriéndose mientras los disparos rebotaban contra la madera podrida. Se refugiaron dentro con la respiración agitada. Matías miró a Elena. Sea lo que sea que descubramos a partir de ahora, pase lo que pase. Elena sostuvo su mirada. Lo enfrentaremos juntos. Las sombras del pasado los habían alcanzado, y ahora solo había un camino por delante. El punto sin retorno. El silencio en la cabaña era un enemigo más. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento colándose por las rendijas rotas, se sentía como un aviso de que no estaban solos. Elena apretó el arma entre sus manos sudorosas. No era una asesina. Nunca había disparado contra alguien antes, pero en ese momento, la línea entre el miedo y la necesidad de sobrevivir se difuminaba. Matías estaba junto a la ventana, observando cada movimiento en la oscuridad exterior. El auto negro había desaparecido tras los árboles, pero sabían que los hombres aún estaban cerca. No se rendirían tan fácilmente. «Tenemos que salir de aquí antes de que nos rodeen», susurró Matías, su voz baja pero firme. Elena asintió. «¿Y a dónde vamos?» Matías no respondió de inmediato. Su mente trabajaba a toda velocidad, analizando las pocas opciones que tenían. «Necesitamos pruebas más sólidas, algo que no puedan negar. Los documentos que tenemos no son suficientes», interrumpió él. «Son registros antiguos, fáciles de cuestionar. Pero si encontramos evidencia física, algo que los involucre directamente...» Elena tragó saliva. «¿Cómo qué?» Matías la miró con intensidad. «Como una confesión». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Estás sugiriendo que los hagamos hablar?» Los primeros rayos del amanecer comenzaron a teñir el horizonte de tonos naranjas y dorados, cuando finalmente lograron salir de la cabaña sin ser detectados. Se movieron con cautela, cada sombra un posible enemigo, cada sonido un recordatorio de que el peligro no había desaparecido. Cuando llegaron a la carretera secundaria, Matías sacó un teléfono desechable y marcó un número. «¿A quién llamas?», preguntó Elena sin poder ocultar la tensión en su voz. «A alguien que nos debe un favor». Elena no tuvo tiempo de cuestionarlo antes de que Matías hablara con rapidez. «Nos encontramos en la vieja estación de tren en 1 hora. Tráelo», cortó la llamada sin dar explicaciones. «¿Tráelo?», repitió Elena, su mente corriendo a toda velocidad. «¿De quién estás hablando?» Matías la miró, su expresión endurecida. «Del hombre que intentó matarnos anoche». Elena sintió que su respiración se detenía por un segundo. «Dime que no estás pensando en secuestrarlo». Matías no respondió, pero su silencio fue suficiente para que ella entendiera. 1 hora después, estaban en un edificio abandonado, con las paredes cubiertas de grafitis y los rastros de un tiempo en que la estación de tren había sido un punto de conexión importante en la ciudad. Ahora, era solo un esqueleto olvidado. Los faros de un auto iluminaron el lugar. Matías se tensó, su mano en la pistola escondida bajo su chaqueta. Elena sintió su pulso acelerarse cuando 2 hombres bajaron de un auto oscuro. Arrastraban a un tercero con el rostro cubierto de sangre y las manos atadas. «Díganme que esto es una broma», susurró ella. El hombre fue arrojado al suelo frente a ellos. «Este es uno de los tipos que dispararon contra ustedes», dijo el contacto de Matías. «Costó atraparlo, pero aquí está». Elena miró al hombre a los ojos. Había miedo en ellos, pero también desafío. «No dirás nada», dijo Matías, «pero sé cómo hacerte hablar». El hombre escupió sangre y rió. «No tienes idea de con quién te estás metiendo». Matías se inclinó sobre él, su voz un susurro frío. «Ni tú de lo que somos capaces». Elena sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Habían cruzado un límite. No solo estaban escapando, ahora estaban contraatacando. Pero en el fondo,
Sabía que era la única forma de sobrevivir. Y más importante aún, la única manera de descubrir toda la verdad. Elena observaba el suelo polvoriento de la estación abandonada mientras el hombre capturado respiraba con dificultad. Sus manos atadas temblaban levemente, pero en sus ojos había una mezcla de ira y desafío. No les tenía miedo, o al menos fingía no tenerlo. Matías se mantuvo de pie frente a él con los puños cerrados. Su rostro estaba tenso, sus músculos rígidos, como si contuviera una furia que amenazaba con desbordarse. Elena nunca lo había visto así. «Dinos quién te envió», exigió Matías con voz firme. El hombre escupió al suelo. «No tienen idea de con quién se han metido». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Sabemos más de lo que crees», intervino ella tratando de mantener el control. «Y sabemos que alguien quiere matarnos para ocultar la verdad». El hombre sonrió de lado, con una burla que la hizo estremecer. Si realmente supieran la verdad, ya estarían muertos. Elena intercambió una mirada con Matías. Esto no era solo sobre ellos. Había algo más profundo, algo que aún no habían descubierto. Matías se agachó y le sujetó la mandíbula al hombre con fuerza. «¿Nos lo vas a decir por las buenas o por las malas?» El hombre soltó una carcajada amarga. «Si creen que esto se trata de una simple traición familiar, están equivocados. Hay cosas enterradas en este pasado que ni siquiera ustedes podrán manejar». Elena sintió su pecho apretarse. «¿Qué cosas?» El hombre la miró con una intensidad perturbadora. «Tu verdadero padre». Hizo una pausa, midiendo sus palabras. No era un santo. Elena sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. «¿Qué estás diciendo?» «Que lo han pintado como una víctima, pero él también tenía secretos». Matías apretó los dientes. «Demuéstralo». El hombre sonrió. «En el club de la Avenida Martínez hay una bóveda. Lo que están buscando está allí. Pero si entran, no saldrán vivos». Elena sintió su respiración entrecortarse. «Si esto es una trampa, te aseguro que...» El hombre la interrumpió con una sonrisa cínica. «No es una trampa. Es una advertencia». El silencio cayó sobre la estación como un manto de plomo. Matías se puso de pie y tomó a Elena de la mano. «Tenemos que irnos». Elena asintió, su mente dando vueltas. Si lo que el hombre decía era cierto, entonces aún no conocían toda la verdad. Su padre biológico no era solo una víctima, sino alguien que había estado involucrado en algo mucho más oscuro. Y ahora, ellos estaban a punto de descubrirlo. Elena sentía el peso de la noche sobre sus hombros mientras el auto avanzaba por las calles desiertas de la ciudad. Matías conducía con el rostro tenso, su mandíbula apretada en una línea de pura determinación. Ninguno de los dos hablaba, pero el silencio estaba cargado de significado. Sabían que estaban yendo directo al corazón del peligro. El club de la Avenida Martínez no era un sitio cualquiera. Elena había escuchado rumores sobre él desde hacía años. Un lugar exclusivo, reservado solo para los verdaderos titiriteros del poder. Políticos, empresarios, criminales de cuello blanco, gente que tenía en sus manos el destino de la ciudad. Y ahora, en sus entrañas, se ocultaba la verdad que tanto habían buscado. «Cuando entremos, no habrá vuelta atrás», dijo Matías de repente rompiendo el silencio. Elena asintió, aunque su corazón latía con fuerza. «Nunca la hubo». Matías miró el retrovisor. No lo seguían. Por ahora. «Adrián nos dejó lo que necesitamos en la bodega cerca del club», continuó Matías. «Ahí recogeremos el equipo». Elena apretó los puños. «¿Y si es una trampa?» Matías exhaló, su mirada fija en la carretera. «Entonces nos aseguramos de que no sea la última». La bodega estaba en una zona industrial, rodeada de edificios en ruinas y autos abandonados. Matías apagó las luces del auto antes de estacionarse y bajó rápidamente. Elena lo siguió,
sintiendo el viento frío azotar su rostro. Adrián los estaba esperando en la entrada, con una expresión de urgencia. «Llegaron justo a tiempo», dijo, abriendo la puerta de metal con un crujido. Dentro, unas pocas lámparas colgaban del techo, iluminando el interior de la bodega con una luz amarillenta. Sobre una mesa había un par de mochilas, un arma desmontada y un sobre cerrado. Matías tomó el sobre y lo abrió. Dentro, había un croquis del club. «La bóveda está en el sótano», explicó Adrián. «Accesible solo con una clave de seguridad que cambia cada noche». Elena frunció el ceño. «¿Cómo la conseguiremos?» Adrián le entregó una tarjeta. «Ya la tenemos». Elena la tomó, examinándola. «¿Cómo?» Adrián sonrió de lado. «Digamos que tengo amigos en los lugares correctos». Matías cargó su pistola y guardó otra en la mochila. «Entonces, no perdamos tiempo». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en el aire se sentía mal, como si el destino estuviera a punto de sellarse esa noche. Adrián los miró con seriedad. «Si entran ahí y descubren lo que realmente pasó, nada volverá a ser igual». Elena sostuvo la mirada de Matías antes de responder. «Ya nada es igual». Matías asintió. «Vamos». Salieron de la bodega sin mirar atrás. En el horizonte, la silueta del club se alzaba como una bestia dormida, esperando devorarlos. Y Elena sabía que, una vez dentro, no habría escapatoria. El club de la Avenida Martínez era más que un simple edificio. Bajo su fachada elegante y discreta, escondía los secretos más oscuros de la ciudad. Desde el exterior parecía un lugar exclusivo, con autos de lujo estacionados frente a la entrada, música sutil filtrándose desde el interior y guardias vestidos de negro custodiando la puerta. Pero Elena y Matías sabían que lo que realmente importaba estaba en las sombras, más allá de lo que cualquier invitado podía ver. Elena respiró hondo mientras caminaban hacia la entrada. Sus tacones resonaban sobre el pavimento, su vestido negro ajustado abrazaba su figura con perfección calculada. Matías, a su lado, llevaba un traje oscuro que le daba la apariencia de un hombre que pertenecía a ese mundo. El guardia en la puerta los escaneó con la mirada. «Nombres». Matías deslizó la tarjeta que Adrián les había dado. «Reservación a nombre de Sarmiento». El guardia revisó la lista digital y asintió. «Bienvenidos». Se hicieron paso entre la multitud, con la música suave envolviéndolos. Dentro, el club era un palacio de excesos cuidadosamente disimulados. Hombres de negocios brindaban con whisky en copas de cristal. Mujeres elegantes reían con sonrisas vacías, y en cada rincón se sentía el peso del poder. Pero Elena y Matías no estaban ahí para mezclarse. Cruzaron el salón principal con pasos medidos hasta llegar a una puerta lateral donde otro guardia estaba apostado. Matías deslizó la tarjeta de acceso en el lector. Un pitido confirmó su autenticidad, y la puerta se abrió con un clic. Descendieron por una escalera oscura, donde el aire era más frío, cargado de humedad y secretos viejos. «Esto no me gusta», susurró Elena. «Yo tampoco confío en esto», respondió Matías. «Pero tenemos que seguir». Llegaron a un pasillo largo, con puertas blindadas a los lados. Al fondo, una puerta más grande, con un lector biométrico. «La bóveda», dijo Elena. Matías revisó el dispositivo. «Necesitamos acceso de huella digital». Elena maldijo en voz baja. «No tenemos eso». Matías sacó su pistola. «Entonces, tomaremos otro camino». Se escucharon pasos en el pasillo. Ambos se giraron justo cuando dos hombres aparecieron, armados. «¡Alto ahí!». Elena levantó las manos lentamente, su mente corriendo en busca de una salida. Matías no esperó. Disparó primero. Uno de los guardias cayó al suelo con un gemido. El otro disparó de vuelta, pero Matías lo derribó con un golpe seco. «¡Vamos!»,
gritó corriendo hacia la puerta de la bóveda. Elena tomó el arma de uno de los guardias caídos y la apuntó al lector biométrico. «Esto va a hacer ruido», disparó. El panel chisporroteó antes de apagarse con un pitido. La cerradura se desbloqueó. Entraron en la bóveda. El lugar estaba lleno de cajas de seguridad y archivadores metálicos. Pero lo que llamaba la atención era la vieja caja fuerte en el centro de la habitación. «Debe estar ahí», susurró Elena. Matías encontró un mazo y golpeó la cerradura con todas sus fuerzas. El metal cedió con un crujido. Dentro había una carpeta gruesa. Elena la tomó con manos temblorosas y la abrió. Su corazón se detuvo. Dentro, fotos, documentos, transcripciones de llamadas. Y en el centro, una imagen que la dejó sin aliento. Su padre biológico, estrechando la mano del padre de Matías. Y detrás de ellos, su madre. Matías miró la foto con el rostro pálido. Esto no tiene sentido. Elena pasó las páginas. Testimonios, transferencias bancarias. Mi madre sabía todo. Los pasos de más guardias resonaron en el pasillo. ¡Nos descubrieron!, advirtió Matías. Elena arrancó la foto y algunos documentos antes de cerrar la caja fuerte. «Tenemos que salir de aquí», pero la verdad ya había sido revelada. Y ahora, ellos eran los únicos que podían exponerla, si lograban salir con vida. Elena y Matías intercambiaron una última mirada antes de que los disparos comenzaran a sacudir las paredes de la bóveda. No había escapatoria fácil. Los guardias estaban cerrando el perímetro y el tiempo se agotaba. Matías corrió hacia una estantería de metal y la empujó con todas sus fuerzas, bloqueando temporalmente la entrada. «Tenemos que encontrar otra salida», gritó, su respiración agitada. Elena revisó frenéticamente la habitación. Sus ojos se detuvieron en una rejilla de ventilación en la esquina del techo. «¡Aquí!». Matías no dudó. Se subió sobre una mesa y forzó la rejilla hasta arrancarla. «Sube primero». Elena trepó con dificultad, sintiendo el peso de los documentos escondidos bajo su abrigo. Sabía que tenía en sus manos la verdad que todos habían tratado de enterrar por décadas, y ahora, más que nunca, debía asegurarse de que viera la luz. Matías la siguió justo cuando la puerta de la bóveda comenzó a ceder bajo la fuerza de los guardias. «¡Vamos!», susurró Elena, avanzando por el estrecho conducto. El metal crujía bajo su peso mientras se arrastraban en la oscuridad. Detrás de ellos, los disparos resonaban. El club entero se había convertido en un campo de batalla. Finalmente, la rejilla al final del ducto cedió y ambos cayeron en un pasillo de servicio. Elena se puso de pie con rapidez. «La salida debe estar cerca». Corrieron sin detenerse, atravesando puertas de emergencia hasta llegar a un callejón oscuro. Un auto negro estaba estacionado al final. Adrián estaba al volante. «¡Suban!». Elena y Matías se lanzaron dentro justo cuando los guardias irrumpieron en el callejón. Adrián aceleró, dejando atrás el club y la muerte que los había acechado toda la noche. El silencio dentro del auto era denso, solo roto por la respiración entrecortada de los tres. Finalmente, Adrián habló. «¿Lo consiguieron?». Elena sacó los documentos del abrigo. «Todo está aquí». Matías pasó una mano por su rostro, aún procesando lo que habían descubierto. «Nuestro pasado es más oscuro de lo que imaginamos». Adrián asintió con los ojos fijos en la carretera. «¿Y ahora qué van a hacer con la verdad?». Elena miró las hojas en sus manos. Su madre, su supuesto padre, el verdadero. Todas las mentiras, los crímenes, las traiciones. «No podemos dejar que esto quede en la oscuridad». Matías apretó su mano. «Si revelamos esto, pondremos en riesgo nuestras vidas». Elena lo sabía. «Pero si no lo hacemos, vivimos con la mentira». El auto avanzaba por la autopista, dejando atrás las sombras de su pasado. Elena respiró hondo.
Es hora de que el mundo sepa la verdad. Las luces de la ciudad resplandecían en la distancia. Un nuevo horizonte se abría ante ellos, y esta vez no habría más secretos. Después de una verdad oculta por décadas, de traiciones y secretos enterrados, Elena y Matías lograron lo imposible. Pero exponer la verdad tiene su precio. Y ahora, el peligro no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. ¿Realmente han escapado de las sombras de su pasado? ¿O esto es solo el inicio de algo aún más oscuro? Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte lo que viene. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo relatos llenos de misterio, drama y emoción. Nos vemos en la próxima historia. Si es que hay un próximo capítulo.